Yeka y bienvenidas a un nuevo video. Hoy te traigo 3 manicuras a las que les puedes dar un toque holográfico y de paso las puedes hacer en menos de 5 minutos. Las 3 están supremamente fáciles, así que alista tu esmalte con efecto holo y vamos a comenzar. Antes de cada manicura recuerda que yo aplico una capa de base en todas las uñas y luego la dejo secar. Si es la primera vez que tú pasas por aquí, te cuento que los esmaltes que yo utilizo para mis manicuras, para mis videos, son tradicionales de los que secan al aire, de los de toda la vida. Y luego de que esta capa se seque, te lo voy a mostrar solo una vez para no repetir en las 3 manicuras, ya podemos arrancar. Para la primera manicura, una vez que se haya secado mi base, voy a aplicar un esmalte. En este caso yo elegí este que es de tono turquesa y me lo voy a poner una primera capa en la uña del dedo índice y otra primera capa en la uña del dedo meñique. Si tú necesitas una segunda capa, la aplicas. Yo lo hice fuera de cámara y luego lo que voy a hacer es aplicar una capita de este esmalte que es así como lechoso, como jelly, con tono piel en las uñas centrales, la uña del dedo anular y la uña del dedo medio. Recuerda que si no tienes un esmalte como este, yo te enseño a hacerlo con cualquier color en este video que te aparece en la esquina de la pantalla, donde te enseño a hacer 3 esmaltes caseros. Si este también tú quieres aplicarle una segunda capa, espera que se seque la primera y luego vas a tomar tu esmalte holográfico y lo vas a aplicar en toda la superficie de la uña del dedo medio y del dedo anular, donde tenemos el esmalte color piel. Esta va a ser mi primera capa. Este que yo apliqué tiene como que poquito pigmento así holográfico, así que me pasé con otro que tuviera un poquito más. Tengo 3 esmaltes de este mismo efecto así súper parecidos, así que apliqué 2 capitas y dejé secar. Luego vamos a tomar el esmalte que hayamos seleccionado para el resto de las uñas, es decir, el esmalte que tiene color. Ya sabes que tú puedes utilizar el color que tú quieras y con la ayuda de un puntero vamos a hacer un par de puntos grandes aquí, casi pegaditos al área de la cutícula. Luego cambiamos de puntero grande a un puntero mediano. Recuerda que los punteros te los enseño a hacer en este video que te aparece en la esquina de la pantalla y hacemos justo arriba de ellos un puntito más chiquitito. Deja que se seque un par de minutos al aire toda tu manicura y luego vas a aplicar top coat, brillo transparente, esmalte transparente, lo que tú tengas a mano para que la manicura te dure muchísimo. Y ahora te muestro el resultado final de este primer efecto holográfico con el que le podemos sacar provecho a nuestros esmaltes con este efecto. Casi todas las marcas ya tienen un top coat así de efecto holográfico, así que te va a quedar una manicura súper rápida. Para la segunda manicura ahora vamos a pintar las uñas todas de un mismo color. Yo seleccioné este moradito, más que todo porque quería probar el tono que me había quedado, porque te cuento mini story time. Este esmalte se me convirtió de un día para otro en rosado. Dejó de ser el morado de la tapa y se convirtió en rosado y me gusta mucho este tono, así que lo que hice fue preguntarle a ChatGPT qué necesitaba para llegar desde el tono que tenía hasta el rosado que era, y aunque ChatGPT me dio unas opciones allí, al final yo terminé mezclando un poquito de aquí, un poquito de allá y di nuevamente con el color, así que lo pude recuperar y eso me tiene muy contenta. Ahora voy a aplicar este esmalte holográfico que de hecho lo acabo de recibir y esa fue la inspiración de este video, y me voy a pintar toda la uña del dedo anular y en la uña del dedo meñique nada más voy a llegar hasta la mitad, solo hasta aquí con el esmalte holográfico. Más arriba de la mitad solo vas a dejar que una u otra hojita holográfica suba más arriba de la mitad y vas a dejar que esto se seque un poco. También puedes poner las partículas holográficas, los flakies, así con la ayuda de un pincelito para ponerlos así en el lugar donde tú quieres y se vea como un degradado holográfico. Esto mismo tú lo vas a repetir. Si vas a aplicar más de 2 capas, asegúrate de que se sequen muy bien. Lo bueno de este tipo de esmaltes es que puedes aplicar varias capas para darle como que más protagonismo a las partículas holográficas y no se ve tan como abultada la uña. Ten cuidado de no sobrepasar aquí en la uña del dedo meñique más de la mitad de tu largo. Yo voy haciéndolo de a toquecitos y luego esta parte es completamente opcional, pero yo quería hacerlo muy exagerado y aproveché que tenía estos flakies holográficos que son de Born Pretty. También los consigues en cualquier tiendita donde vendan cositas de uñas, tienda del peluquero, Mercado Libre, en el mismo Temu, y aproveché que ya los tenía y
y quiero probar a ponérselos a ver si se ven incluso más exagerados. Voy a ponerlos por aquí. Al principio me equivoqué porque puse uno enorme y luego me di cuenta que tenían que ser más chiquititos, de tamaños más pequeñitos. Terminé quitando este gigante de aquí y lo tapé con otro de tamaño más pequeño, y con esto pues fui poniéndolos en diferentes lugares de la uña del dedo anular, también un poquitito en la uña del dedo meñique. Aquí sí tenían que ser bien chiquiticos los que pusiera, y luego los dejé que se quedaran un ratico allí mientras se adhieren al esmalte en la uña, y encima les apliqué otra capa más del esmalte holográfico que venía usando para que se terminen de adherir todos y dejé secar súper bien. Creo que olvidé presionar el botón de grabar cuando le apliqué top coat a esta manicura, pero al final la dejé secar después del top coat y queda este resultado con el que puedes aprovechar súper bien tu brillo, tu top coat de efecto holográfico, y es una manicura súper rápida. Finalmente, para nuestra última combinación de holográfico en este video, voy a tomar un esmalte aguamarina. Es un tono muy bonito, ya sabes que tú utilizas los tonos que tú desees, sobre todo para combinar con este efecto holográfico, que suele ser un brillo transparente, así que no tiene color. Luego voy a poner en la uña del dedo anular y del dedo meñique otro de estos esmaltes así con el efecto brillo con color, estos que son para manicura francesa, milky, jelly, como le quieras llamar, que tienen transparencia y un poco de color, en este caso un tono piel. Ahora, una vez que se seque, voy a poner una capa del top coat holográfico, del topper, mejor dicho, holográfico sobre la uña del dedo meñique y la uña del dedo medio. Aquí estamos creando una combinación inesperada y también aprovechando los colores que tenemos de base para que se destaquen ambos con el efecto holográfico. Le damos una segunda capa y vamos dejando secar entre las capitas para que no se nos formen burbujas. Utiliza las capas que creas necesarias siempre y cuando dejes secar muy bien entre cada una de ellas, y ya al final yo voy a aplicar una capa de top coat en todas las uñas, pero me voy a detener en la uña del dedo anular un momentico porque después de aplicar el top coat voy a aprovechar que está aún mojada la uña para poner una perlita aquí cerquita del área de la cutícula. Termino de aplicar el top coat y este es el resultado final. A mí esta manicura se me hizo súper cola de sirena con ese color aguamarina, el efecto holográfico y el toque que le da la perla me parece súper elegante. Así que estos fueron los 3 diseños que te traje el día de hoy, supremamente fáciles, perfectos para principiantes y con los cuales puedes aprovechar tu topper o tu esmalte con efecto holográfico. Como te dije, esto es un esmalte que prácticamente todas las marcas tienen, es muy económico y lo puedes aprovechar con todos los colores que tengas en tu colección, también con estas manicuras que te acabo de dejar por acá. Si te ha gustado este video, por favor deja tu dedito arriba. No sabes lo importante que es para todos tus creadores de contenido que les dejes un dedito arriba, que te toma menos de un segundo. También suscríbete si es la primera vez que pasas por aquí y si no lo has hecho todavía, y de paso si activas el botón de la campanita, YouTube te avisa cada vez que yo subo contenido nuevo en este canal. Por último, ya sabes que yo soy Yeka y nos vemos en el próximo.